Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botello y estoy con... Luis Lozada. Experto en terror. Se hace lo que se puede. Ha pasado años estudiando todos los temas terroríficos, películas, libros, hechos paranormales, supernormales y supranormales. Me enfoco más en películas, pero algo hay de eso también, sí. Cada año en Halloween hace 30 días de Halloween. 31 porque son 31. 31 días de Halloween en TikTok. Y ahora es tradición que cada año hacemos un video para este canal, porque yo no soy experta en Halloween y necesito un experto en Halloween que venga a hablarnos de cosas de sustos. Y en este video, como seguramente ya lo vieron en el título de acá abajo, vamos a hablar de una tendencia halloweenesca, que es una tendencia 2023. Vamos a empezar a hablar de La caída de la casa de Usher, la serie que salió en Netflix de Mike Flanagan y que es una cosa, pues, realmente bastante espectacular, muy divertida, tiene sus buenos sustos. Y ahora ustedes estarán preguntando, pero Mariana, ¿por qué van a hablar de una serie cuando este canal es de libros? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues resulta que estamos hablando de Edgar Allan Poe, uno de los mejores escritores de terror de la historia. Muy gótico, muy romántico, y no romántico en el sentido Disney, corazones, rosa, felicidad. Pero también porque lo amamos. Pero porque pues Edgar Allan Poe era romántico, hablaba de mucha intensidad, temas fuertes, pasionales. Es por eso que para este video yo me di a la tarea de leer La caída de la casa de Usher, que es solo un cuento de los muchos que toca la serie, pero sí es como la columna vertebral de la serie, entonces por eso vamos a hacer como esta pequeña, pues, comparación, no más bien vamos a tener una conversación alrededor de este cuento, la serie y pues sus características, o no a escuela. Sí. Tenemos que entender que la serie de Netflix, aunque se llama La caída de la casa de Usher, no se enfoca únicamente en la historia de la caída de la casa de Usher. O sea, sí, la historia central es la caída de la casa de Usher, pero dentro de esto y en cada episodio nos cuentan una historia diferente basada en algún cuento de Edgar Allan Poe. Es decir, dentro de la caída de la casa de Usher tenemos historias como La máscara de la muerte roja, El pozo y el péndulo, El corazón de la Thor y creo que hasta el escarabajo de oro sale en algún punto. Les voy a contar rapidísimo de qué trata el cuento de la caída de la casa de Usher, porque es un cuento muy pequeñín. Está dividido en 3 partes. La primera parte es este hombre que llega a un castillo y nos cuenta que su amigo de la infancia, que era rarísimo, lo invitó al castillo. Vamos a la parte 2. En la parte 2, él ya entró al castillo, está hablando con este hombre y se da cuenta que su amigo sigue siendo igual de raro y que su hermana también es rara y está a punto de morir. Y creo que termina cuando la hermana muere. Esto no es spoiler, esto fue escrito hace 1000 años, entonces si no lo han leído, pues ahí sí ya. 1000 años. La tercera parte es este hombre diciendo ya que se está muriendo de miedo, porque de hecho él decía que su enfermedad por la que iba a morir era de miedo. La hermana sale de la tumba, lo arrastra hasta la tumba y el amigo que estaba ahí de testigo, pobrecito, queda traumado y se va por patas, como dirían los españoles, a su casa. Básicamente de eso trata. Es una historia muy cortita, sinceramente a mí no me gustó mucho, no siento que tenga mucho, pues mucho nada, la verdad. Como spoiler, han de saber que la serie no va a acabar igual que el libro. Eso también es muy inteligente, me parece, porque, como dijo Marianita, la historia se escribió hace 5000 años, aparentemente. Pero, pues, la gente, en teoría, ya conocemos la historia. O sea, es una de las historias más famosas de Edgar Allan Poe. Pero, insisto, fue interesante ver que lo hicieran una especie de antología donde nos cuentan un cuento diferente dentro de la historia general, ¿no? Sí tiene unos sustos más contundentes, más esperados y adaptados a la época. Definitivamente es mucho más violenta de lo que esperaríamos. Y pues bueno, al final la serie sigue siendo la historia de la caída de la casa de Usher. Tenemos a la casa Usher, que como bien sabemos se refiere a como una dinastía familiar de gente muy pudiente. Tienen un corporativo donde meten menciones de 1000 historias de Edgar Allan Poe. Y entonces esta dinastía está llegando a su fin, pero nadie sabe por qué. Empiezan a morirse uno por uno, tal cual como dicen en la serie, caen como moscas, pero nadie sabe por qué o qué está pasando. Antes de continuar con la comparación, sí quiero aclarar que a pesar de que el cuento no me gustó, tiene su parte de interés y su parte padre. Como por ejemplo, sí, Luis decía, tiene muchos simbolismos, eso es verdad. Este hombre decía que se iba a morir de miedo. Yo creo que el miedo era de que se acabara su dinastía. O sea, el miedo era ese miedo de que después de él ya no había nadie. Y después esta tipa, su hermana, va por él y lo mata. Y con él, bueno, no lo mata, pero pues sí, como que se lo lleva a la muerte.
y con él se cae el castillo. Entonces, cuando el amigo sale de la casa, el castillo se cae. ¿Por qué? Porque ya no hay dinastía, ya no hay una familia que viva. Entonces, el castillo, como la parte física, pues sí, metafórica, literal. Es que el Sí, castillo porque es la metáfora. estamos hablando de esta idea de que es la caída de la casa Usher y la caída de la casa de Usher, ¿no? Que es como se llama en español. Entonces, se acaba la dinastía, se acaba la familia, se acaba el linaje y pues ya no existe la casa Usher. ¿Y qué es lo que pasa? Literalmente se cae la casa, ¿no? Exacto. Como representando el fin de esta dinastía. El cuento es un terror muy viejito. O sea, creo que tiene su mérito porque siempre hay que pensar, y me estaba regañando por eso, pero yo sí pienso, o sea, sí hay que pensar que fueron escritos hace mucho tiempo y en el contexto y en la época en la que fueron escritos. Y sí, nada más yo creo que el día de hoy no se aprecia tantísimo porque ya tenemos idea de otro tipo de terror. Ese es un terror muy viejo de que, y truenos, y pájaros, y como que detalles muy de la naturaleza, que era lo que antes construían el terror. Pero es que yo digo, o sea, sí, puede parecer un poco arcaico, bueno, no, más bien puede parecer anticuado, pero yo creo que hasta la fecha si pones a alguien a visitar a su amigo que era rarísimo y ves su casa destartalada en medio de la nada y está lloviendo y los truenos y están cayendo las cosas a pedazos y escuchas a alguien caminando en el piso de arriba pero está solo, yo creo que eso es un terror realmente, pues no sé, milenario. O sea, no envejece, ¿sabes? Es como muy timeless. Porque al final nos sigue asustando lo mismo. Yo creo que sí envejeció, pero ustedes pueden dejar en los comentarios si creen que envejeció o no. Porque quizá leerlo, lo que pasa tal vez es que leerlo da menos miedo. Hoy no da miedo. Puede dar miedo. Leerlo da menos miedo que antes, pero vivirlo sigue siendo una experiencia que a todos nos pondría, pues así que los pelos de punta, como las frases que te encanta decir. Pero tuvieron que adaptar el miedo en esta serie para que diera miedo. ¿Me explico? Si pero hubieran usado los recursos que él usa en el cuento, en la serie no hubieran dado miedo. Yo creo que hubieran podido hacerlo, pero no es el estilo del director. Porque los recursos que maneja Edgar Allan Poe los podemos ver reflejados incluso hasta en películas como Hereditary de 2018, que es muchísimo más reciente, ¿sabes? Y esa es una película que es espectacular porque no tiene estos jump scares. O sea, la idea detrás de todo es lo que es como horrible. O sea, acuérdate, por ejemplo, de Frankenstein de Mary Shelley, que alguien lo lee y es como, ¿de qué es esto? Esto no es terror. Pero si volvemos a hablar de la idea, o sea, imagínate que una persona en esta época, que sería interesante de ver también, reuniera las partes de cadáveres para darle vida a una persona. O sea, si realmente entendemos la profundidad de esa idea, es una cosa enfermísima. No, pero es que creo que ya estás mezclando dos cosas. ¿Por qué? Porque una cosa es que te pase en la vida real, pero a mí me daría miedo que me pase en la vida real cosas de películas de fantasía, o sea, ¿sabes? Claro, sí. Yo creo que lo vivas es muy diferente a leerlo o verlo. Y antes, Ajá. leer Frankenstein sí era de miedo, sí era de no manches que este tipo hizo, o sea, revivió a alguien. En ese momento, cuando lo escribió, era de miedo, la gente se moría de miedo leyendo el libro. Era controversial. Edgar Allan Poe era un autor que la gente también se moría de miedo leyéndolo. Pero hasta la fecha, o sea, si leemos algo como La Máscara de la Muerte Roja, no te que a mí desde el título me daba miedo de niño. Y en el momento en el que entra la Muerte Roja al salón y empieza a caminar y toda la fiesta voltea a verla, porque nadie sabe quién es, yo sentía así de, ¿qué está pasando? Sí, pero es que no sé, la verdad hace muchísimo leí ese. Ajá. Y no me acuerdo, me acuerdo que lo leímos en la escuela. Yo no lo leí porque yo estaba loco. Lo leí en la escuela y no me dio miedo, pero a ver, ok, te doy esa porque lo leí en la escuela. Okay. Este cuento lo leí hoy en la mañana. No da miedo y no era porque fuera de día, no da miedo. Pero creo que en su momento sí daba miedo. Pero al final yo creo, por ejemplo, que en particular la historia de la casa de Usher es más como una introspección dramática, ¿sabes? Pero sí es terror, está escrita con toda la fórmula. Sí, porque al final sigue siendo justo un relato de terror. Por eso al final tenemos este giro de la hermana está muerta y va por él para llevárselo, ¿sabes? ¡Qué miedo! Pero al principio... que te pase eso. Ajá, claro, ¿ves? Pero por eso tenemos toda esta construcción que nos va a llevar a ese punto. Solo digo que el cuento como tal hoy no da miedo porque estamos acostumbrados a miedo mucho más denso ahorita. O quizá la forma de escribirlo es lo que se siente un poco anticuado, ¿no? No. No es la forma de escribirlo. Definitivamente no. No. O sea, pondrías... Es el tipo de miedo, es el tipo de miedo, de verdad. Los invito a todos a que lean. Ese cuento está chiquitito, creo que es de 12 páginas. Es muy cortito, sí. Y nos pongan acá abajo si ustedes creen que el tipo de miedo es anticuado, porque ese es mi punto. No digo que, o sea, antes yo creo que sí daba miedo, solo que hoy, pues sí, nuestro consumo ha cambiado. O sea, ¿cómo dirías que es el terror contemporáneo
contemporáneo entonces, en cuanto a literatura? Siento que de entrada antes recurrían mucho a que no haya luz, a que el sonidito por aquí. Pero eso sigue siendo, o sea, Pero no quizá es un necesariamente. cliché. Ahorita necesitas más elementos fuertes. Es más, ahorita no tanto que incluso cuando en una película lo hacen, de que no inventes que nunca sale nada y dio miedo, todos le aplauden. Porque es algo a lo que ya no estamos acostumbrados. Hoy ver algo oscuro o algo con poca luz que no sabes exactamente qué está pasando, pero algo está pasando, ya no da miedo. Yo creo que sí, justo en Rec, la escena final, ese es el recurso, que tenemos el point of view de la persona, de la periodista, y sabes que hay algo ahí con ella, pero no sabemos ni qué es, ni dónde está, solo se escucha. Pero por eso me refiero. O ¿Sabes? sea, hay veces que lo han usado bien, Ajá. pero hoy en la generalidad el miedo no se trata de que no haya luz, que escuches pasos y te imagines que hay un fantasma del otro lado. Pero vuelvo a lo mismo, es la aproximación que le dan. O sea, si alguien te lo presenta como de Scooby-Doo, que está el castillo y la luna llena atrás y cae el rayo. Así es Edgar Allan Poe. Exactamente, porque es gótico. Es el estilo, ¿sabes? Pero por eso ibas a decir Scooby-Doo ya no te da miedo. Scooby-Doo no tenía que dar miedo. Pero ves algo como Coraje el perro cobarde y Coraje sí da miedo. O sea, al final son los cimientos para construir lo que viene después. Entonces, lo que hace Edgar Allan Poe sigue siendo atemporal. No lo creo. Yo creo. Yo estoy hablando de este cuento en específico. Yo lo sigo defendiendo. Que ni te acuerdas. Es que me quedé pensando. Ni se acuerda, ni sabe de qué está justo hablando. La caída de la casa de Usher es de los que menos me gustan. La caída de la casa de Usher es de los que menos me gustan, pero yo lo sigo defendiendo porque por algo es de los clásicos de Poe. Sí, porque en su momento fue excelente, pero a lo que voy es que justo ese cuento que hoy ya no da miedo, Ajá. para que la serie diera miedo, sí tuvieron que recurrir a jumpscares, a gente muerta por todos lados. Yo me estaba muriendo de miedo un poquito. ¿En serio? Pero yo siento que la serie cae en los clichés más de Mike Flanagan que de, pues, el terror audiovisual como tal, ¿sabes? Porque sí de pronto tenemos estos acercamientos a la cámara que no te esperas y lo usa como un recurso hasta narrativo y por eso es muy inteligente Mike Flanagan, porque esos sustos tienen que ver con la historia. O sea, no es así como de, escuché un ruido en la cocina, ¿qué será? Y cae un gato de repente que nadie sabe de dónde salió, ¿sabes? Sí. No tiene que recurrir a eso, sino que, sin spoilers, en la historia algo pasa que los fantasmas tienen que estar apareciendo así. Pues ok, te la compro porque no ubico, o sea, a este tipo Flanagan. Eso es un punto interesante que no había pensado, fíjate. Como que sí llevaron todo este aspecto de la cultura del consumismo y capitalismo extremo a adaptarlo a la historia, que no me acuerdo si en la historia aparece en la original de Poe, pero Mike Flanagan lo usó como recurso para esta versión de Netflix. O sea, sí es una crítica tal cual como a estas corporaciones y consumismo. Y la industria de la medicina. Ajá, al nepotismo incluso, ¿no? Uh-huh. Y justo esa es una diferencia muy importante, creo, que la pasó de época. El cuento obviamente está escrito pues en pues nunca dicen año ni nada, pero se entiende, se siente, incluso hoy, aunque no supieras quién lo escribió, se siente que es en una época antigua, porque es un castillo, por la naturaleza, el lago, no sé, toda esta parte. Y en la serie lo hicieron en nuestra época. Uh-huh. Entonces desde ahí tenía que cambiar. No es que tuviera que, o sea, hubiera estado muy interesante ver la adaptación más fiel, ¿sabes? Creo que pudo haber sido muy interesante ver cómo Mike Flanagan hacía lo de Usher, como en su época. Pues sí, quizás sí. O sea, no tengo nada más que agregar a eso, solo era una diferencia que estaba señalando. Y otra diferencia que hay es los personajes. Como ya les dije, solo hay 3 personajes en el cuento, que una está muerta, una no aparece en la mitad del cuento y después Por se si muere. Quieren sorprenderse. Y 2, el amigo y el señor. O sea, solo todo está construido a través de 3 personajes, no necesitamos más porque son 12 páginas, realmente así son los cuentos y creo que es una característica que a la gente le gustan de los cuentos. Ajá. Uh-huh. Y lo interesante de la serie es que evidentemente con 3 personajes, aunque se hubiera podido hacer, quizá hubiera sido mucho más complicado, no imposible definitivamente, porque tenemos muchos ejemplos de historias muy interesantes con 3 personajes o menos, hasta un solo personaje, pero a lo largo de la trama vemos el linaje de los Usher, cada uno con su respectiva representación y van ligando los unos con los otros, y lo que lo vuelve, pues digamos, el gancho de la antología es ir viendo cómo va a ir acabando la casa Usher, es decir, la dinastía de los Usher,
qué les va pasando y cómo se relaciona con sus historias personales, que puede llegar a ser muy grotesco. Y aparte, para los fans de Edgar Allan Poe, hay muchos guiños, hay muchos easter eggs de diferentes historias de Edgar Allan Poe a lo largo de cada episodio y relacionándose con cada personaje. Exacto, entonces en conclusión, lean los cuentos de Edgar Allan Poe. Narraciones extraordinarias. Exactamente. Vean la serie, que pues está buena, ¿no? O sea, sí, en conclusión, tú, un amante del terror, dirías que está buena. Sí me gustó porque realmente nunca terminé una serie y esta sí la terminé. Pasa rápido, son 8 episodios de 50 minutos, 1 hora, hora y cuarto, creo que es el más largo. Uh-huh. Entonces, pues para los amantes de las series se va a pasar rapidísimo. Da un poquito de miedo, si son como yo que no les gusta nada el terror. Bueno, no que no les guste, pero que sí les da miedito, sí da un poquito de miedo. Y además, ¿sabes qué? Me dijeron, ahí sí no me consta a mí, yo no me di cuenta, me dijeron que Mike Flanagan repitió como elemento que él usa de poner fantasmas atrás de los cuadros. O sea, que no lo hace evidente, no es como de, un fantasma parado ahí. Pero que si estás atento buscándolos, puedes verlos. ¡Yo los vi! Espera, ¿En la de Usher? Justo ayer. ¿En serio? Le dije a mi mamá, la estábamos viendo y le dije, hay alguien parado atrás y tengo pánico de que en cualquier momento va a salir. Y pues sí, eventualmente, si les gustó La caída de la casa de Usher, pueden ver más contenido de Mike Flanagan. Es como uno de los hijos pródigos de Netflix, entonces su material está ahí. Y también hay otras adaptaciones que quizás son un poco más difíciles de encontrar, de Edgar Allan Poe. Sobre todo en los 50 tuvieron esta oleada con Vincent Price de hacer adaptaciones largas de las historias cortas. O sea, tenemos La caída de la casa de Usher en una película de hora y media, que sí se enfoca más en la historia original, un poco. El gato negro, el cuervo, el pozo y el péndulo, todo esto está en películas de los 50 que son, como dice Marianita, quizá ya un poco viejas y no den tanto miedo, pero siguen siendo muy divertidas y creo que las pueden pedir de Amazon incluso. Pues bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho, lo hayan disfrutado y Estamos moviendo los pies. Hayan celebrado Halloween con nosotros. Ya saben que si les gustó este video pueden dejar su manita arriba, que me encanta saber que les gustan los videos porque los hacemos, en este caso, con mucho amor para ustedes. Aquí abajo les vamos a estar dejando nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir por allá y sigan, o ya para este momento se binge-watchen todos sus 31 días de Halloween, porque ya para este momento ya fue. Pero para que los vean. Y ya no olviden suscribirse a este canal. Cada semana hay un video nuevo todos los domingos, entonces no se lo pierdan. Los queremos mucho. ¡Feliz Halloween! ¡Mua! Sopla la velita, sopla la velita, sopla la velita.